Bueno, hoy vamos a empezar a estudiar el eleatismo a través de la figura más importante, que es Parménides. Parménides es un tema enorme, se lo puede encarar de muchas maneras. De hecho, lo he dado muchas veces y lo he encarado de varias maneras distintas en distintas oportunidades. En esta ocasión voy a inaugurar una nueva forma de encararlo en lo relativo a mis estrategias de abordaje de este tema. Nos vamos a concentrar en la primera reunión en una introducción general a la problemática y a la doctrina filosófica de Parménides, concentrándonos en los fragmentos 2 y 8. Luego haremos la lectura de corrido de todos los fragmentos. ¿Bien? Parménides es un filósofo que nace a fines del siglo VI, en el último cuarto del siglo VI a.C., y vive hasta avanzado el siglo V, con lo cual ya es un filósofo del siglo V a.C. El siglo V a.C. es muy importante en cuanto a desarrollo cultural, porque aparece justamente el eleatismo, la física posteleática, pero también el fenómeno paralelo que se conoce como la Ilustración griega, que fue protagonizado fundamentalmente por Sócrates y la sofística. Bien, entonces a Parménides lo podemos conceptualizar como un pensador del siglo V, y los pensadores que hemos visto antes, los milesios, Heráclito, Genófanes, Pitágoras, los podemos conceptualizar como pensadores del siglo VI. Y entre los pensadores del siglo V y los pensadores del siglo VI hay diferencias, creo yo, sustantivas. Los pensadores del siglo V son más abstractos, más elaborados. Los del siglo VI en relación a los del siglo V parecen más arcaicos, ¿no? Entonces eso da cuenta de un proceso de refinamiento de la propia tradición filosófica en su desarrollo. Bien, entonces, como les decía, la estrategia para trabajar Parménides tiene una introducción que va a ser meternos de lleno en la problemática principal de Parménides y en su doctrina principal, y después de que hagamos eso, será un comentario interpretativo de todos los fragmentos, en el orden que a mí me parece que es más inteligible leerlos, que sobre eso vamos a hablar después, probablemente en la reunión que viene. En fin, de su obra nos quedan 19 fragmentos. El primero se conoce como Proemio. Los fragmentos que van del 2 al 8 se conocen como Vía de la Verdad. Y los fragmentos que van del 8 al 19 se conocen como Vía de la Opinión. ¿Qué es el proemio? ¿Qué es la vía de la verdad? ¿Qué es la vía de la opinión? Lo vamos a trabajar en la clase que viene, y eventualmente también trabajaremos algunos datos biográficos. Para esta primera reunión a mí lo que me interesa es que hagamos un salto que nos ponga en el medio de la problemática filosófica de Parménides y de las doctrinas filosóficas principales de Parménides. O sea, que hagamos un salto que nos ponga en el medio del pensamiento de Parménides. Y eso yo creo que lo podemos lograr
considerando solamente los fragmentos 2 y 8. Con esos dos tenemos el corazón. A eso Parménides en el proemio, lo va a llamar justamente el corazón inquebrantable o imperturbable, según la traducción, de la verdad bien redonda. Bueno, empiezo a leer el fragmento 2. Para Parménides recomiendo de la editorial Istmo, la edición y traducción de Alberto Bernabé, con epílogo de Néstor Luis Cordero. Se llama Poema, Fragmentos y Tradición Textual de Parménides. Es un libro maravilloso para estudiar a Parménides. ¿Fragmentos? Perdón. Tradición textual. Por la editorial Istmo. Es una edición bilingüe, muy cuidada, que trae todo lo que se necesita para estudiar profesionalmente a Parménides. Todo lo que se necesita y más. Bueno, muy bien. Leo el fragmento 2. Entonces, el proyecto para esta reunión es saltar al medio de la problemática de Parménides y al medio de sus doctrinas filosóficas principales. Vamos a ver que las doctrinas filosóficas de Parménides son algo más amplio, y la problemática parmenidia es algo más amplio que esto que vamos a ver hoy. Pero esto es el núcleo, es el corazón del asunto. Bien, leo el fragmento 2. Ea pues, que yo voy a hablarte. Le habla una diosa cuyo nombre no sabemos. Sobre eso hablaremos la reunión que viene. Ea pues, que yo voy a hablarte, y tú retén lo que te diga tras oírlo. De los únicos caminos de búsqueda que cabe concebir. El uno, el de que es, y no es posible que no sea. Es ruta de convicción, pues acompaña a verdad. El otro, el de que no es, y que es preciso que no sea. Ese te aseguro que es sendero del que nada se puede aprender, pues ni podrías conocer lo que no es accesible, ni podrías hacerlo comprensible. Entonces, aquí Parménides nos habla de dos caminos de búsqueda. ¿Qué quiere decir dos caminos de búsqueda? Quiere decir dos caminos de investigación. ¿Y qué son dos caminos de investigación? Son dos hipótesis. Hay dos hipótesis enfrentadas y son las únicas que cabe concebir, dice Parménides. Y estas son: uno, es y no es posible que no sea, y la otra es no es y es necesario que no sea. Entonces Parménides dice, hay dos caminos de búsqueda, son los únicos que cabe concebir. Como caminos de búsqueda, estos son hipótesis. Hay dos hipótesis enfrentadas y estas son las únicas que cabe concebir. No hay otras hipótesis por fuera de estas. Y, resumidamente, una hipótesis es, y resumidamente la otra hipótesis es no es. Es implica que no es posible que no sea, y no es implica que es necesario que no sea. Entonces, ¿cuál es el problema principal que se plantea Parménides? ¿Cómo lo pondríamos en la forma de una pregunta? Bueno, yo diría de esta manera: eso no es. Eso no es. Y fíjense que esto así dicho tiene esta forma lógica. P o no P. Es una hipótesis y es una proposición.
no le falta nada. Y no es otra hipótesis y es otra proposición completa, no le falta nada. ¿Qué quiere decir es o no es? Bueno, en contexto vamos a ver que tiene sentido interpretarlo de esta forma. ¿Hay ser o no hay nada? ¿Hay algo o no hay nada? Si hay algo, evidentemente es. Si no hay nada, evidentemente no es. Si no es, no hay nada. Y si es, hay algo. Si es, hay ser. Si no es, no hay ser. Entonces, tiene sentido interpretar que el problema fundamental de Parménides, que podemos formular como ¿es o no es? ¿Es o no es? Y esto ustedes tienen que entenderlo como ¿llueve o no llueve? Bueno, como algo parecido a eso. ¿Es o no es? Eso se puede interpretar como ¿hay ser o no hay ser? ¿Hay algo o no hay nada? Y lo primero que quiero llamar la atención es que ese O que aparece es una disyunción alternativa. Es que sí, alternativa, excluyente. Es una cosa o la otra. Con lo cual vemos que Parménides marca una posición respecto de la oposición y que la entiende en términos de exclusión. Y de hecho, Parménides es el que inaugura esa tradición en la concepción de la oposición. Y es esa tradición la que termina logificando el concepto de oposición. El concepto de oposición, tal como aparecía por ejemplo en Heráclito, estaba muy lejos de ser exclusión, estaba muy lejos de ser un concepto lógico, digamos. Ahora, con Parménides se inicia el proceso de entender la oposición en términos de exclusión y una especie de proceso de logificación del concepto de oposición. Esto es, de entender en términos lógicos la oposición. Heráclito diría es y no es. Sí. Heráclito diría es y no es. Bueno, es ese movimiento para Parménides, lo vamos a ver después, es propio de los mortales que no entienden nada, que no saben nada y bueno, que tienen un nous descarriado. El nous, cuando no está descarriado, obedece a la lógica y no anda cometiendo barrabasadas al estilo de Heráclito, de afirmar contradicciones, etcétera, etcétera. Entonces, en este fragmento 2 tenemos primero, hay dos únicos caminos de investigación, de búsqueda que cabe concebir. Solo dos. Se excluye. Todos los caminos de búsqueda terminan conectando con estos. En definitiva, nos quiere hacer pensar que esta alternativa que él nos propone como problema es una alternativa radical, es una alternativa fundamental, que está yendo a un problema realmente originario. Porque son las únicas dos hipótesis que cabe concebir. No hay más. No hay como pensar y salirse, por así decirlo, de una o de la otra hipótesis. Siempre que pensamos estamos bajo una o bajo la otra hipótesis. Porque estas son las únicas dos hipótesis que cabe concebir. Te hago una pregunta. Con Sí, una forma claro. de pregunta, ¿no pierde un poco fuerza la exclusión? ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, si lo afirmo,
No estoy seguro. No estoy seguro. El punto es que estas dos hipótesis, que son las únicas que cabe concebir, son es, y esto implica no puede no ser, y no es, que implica no puede ser, o es necesario que no sea. Entonces, el problema fundamental de Parménides es, eso no es. ¿Hay ser o no hay ser? ¿Hay algo o no hay nada? Vemos que es un filósofo radical, mucho más radical que todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque la física jonia partía del datum del ser, partía del datum de la physis, partía de la equivalencia entre el ser y la physis. Los pitagóricos obviamente no se cuestionaban el ser. Entonces, Parménides con este problema llega con la pala a la piedra, como quien dice. Más profundo que eso no se puede ir. Se llega a un punto donde la pala se dobla. Llegamos a la piedra. Este es el problema fundamental. Eso no es. ¿Hay ser o hay nada? Obviamente, en la idea misma de que haya nada hay paradojas. Claro, y eso lo va a explotar Parménides. Eso lo va a explotar Parménides. ¿Hay ser o hay nada? ¿Hay ser o no hay ser? ¿Hay algo o no hay nada? ¿Es o no es? Así me parece que se tiene que entender el es o no es. Es una proposición completa, no le falta sujeto, no le falta nada. No es también es una proposición completa, no le falta sujeto, no le falta nada. Eso no es. ¿Hay ser o no hay ser? Eso me parece que sería la forma más adecuada de entenderlo. ¿Y qué pasa? Uno de estos caminos de búsqueda no se puede practicar. El camino no es, de este dice, es un sendero del que nada se puede aprender, pues ni podrías conocer lo que no es accesible, ni podrías hacerlo comprensible. Claro, si la hipótesis verdadera fuera no es, no habría pensamiento, no habría comprensión, no habría conocimiento, y entonces no es sería incomprensible, impensable, incognoscible, etc. Podemos decir que Parménides tiene dos certezas. Primero, que hay pensamiento. Y segundo, que es y no es son hipótesis alternativas. Esto es, que es o no es un principio verdadero. Entonces, hay pensamiento. Si la verdad fuera no es, no habría pensamiento. Por consiguiente, la verdad no es. A esto hay que agregar que lo que no es, por definición, no se puede conocer. Porque el conocimiento es siempre un conocimiento del ser. Y hay que agregar que lo que no es accesible, porque si fuera accesible sería. Entonces, no es
no es la hipótesis, no es el camino de búsqueda conducente a la verdad. Repasemos lo que tenemos hasta aquí. Tenemos dos hipótesis, que son las únicas que cabe concebir. Es y no es. Estas hipótesis son alternativas, se excluyen, y ahí hay una forma novedosa de pensar la oposición. Y esta forma novedosa de pensar la oposición va a atravesar todo el pensamiento de Parménides. Oposición como exclusión. En este contexto, el problema es ¿o no es? ¿Cuál de las hipótesis es la que conduce a la verdad? ¿Es o no es? A este problema subyace la certeza de que eso no es. O sea, la certeza de que uno y solo uno de estos caminos es conducente a la verdad. Al problema subyace, digo, la certeza de que es o no es. Esto es, de que uno y solo uno de estas hipótesis, solo una de estas hipótesis, conduce a la verdad. ¿Y cómo entendemos el problema es o no es? Bueno, lo podemos entender como ¿hay ser o no hay ser? ¿Hay algo o no hay nada? ¿Hay algo o hay nada? Ahora, Parménides va a proceder a determinar o identificar la vía de la verdad. Esto es la hipótesis que conduce a la verdad, por eliminación. Él dice, es una de dos, eso no es. Y elimina una. ¿Cuál? No es. ¿Y por qué la elimina? Bueno, la elimina por una variedad de razones. Una de las razones fundamentales es que si esa hipótesis fuera verdadera, entonces no habría conocimiento, no habría pensamiento, y eso está en contradicción con la propia formulación del problema. Si formulamos el problema, evidentemente hay pensamiento. Claro, hay algo parecido al cogito, solo que aquí no hay un yo, no se hace énfasis en un yo. Sí se comparte la estructura de que una hipótesis está en contradicción con las condiciones de formulación de la hipótesis, y por eso se refuta la hipótesis, porque la propia formulación de la hipótesis la refuta. En el caso de Descartes, la hipótesis no pienso. Para que pueda pensar que no pienso, tengo que pensar, entonces no me queda otra que aceptar que pienso, y que no pienso es falso, etc. Después está el punto de que lo que no es, por definición, no puede ser conocido. Además, no es accesible, ni podrías hacerlo comprensible. Claro, lo que no es la nada. Entonces, bueno, si eso es lo que hay, no podemos esperar conocimiento, ni pensamiento, ni comprensión. Entonces, parece que no es efectivamente
una hipótesis de investigación, un camino de búsqueda, porque por ese camino de búsqueda no encontramos nada. Entonces, por eso mismo, queda eliminado. Y esa eliminación determina que es el camino de búsqueda conducente a la verdad o la vía de la verdad. Procede por eliminación. Plantea dos alternativas, elimina una, la otra tiene que ser la correcta. Entonces, el primer problema es o no es. Entendiendo este O como exclusión. Con lo cual, como vimos, hay una forma novedosa de concebir la oposición. Después de que se determina que la hipótesis que representa la vía de la verdad es, y recuerden, para Parménides es una proposición completa, no le falta sujeto, no le falta nada. Lo que expresa es el hecho del ser, el hecho absoluto del ser. Es. En este punto se han enredado mucho los comentaristas, porque dicen, bueno, no es una proposición completa. ¿Dónde está el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? No falta nada aquí, no tenemos que poner nada. Parménides es profundo. Eso es lo que tenemos que entender. Que el hombre se estaba preguntando si hay ser o si no hay ser. Así de brutal es la cuestión. Y así de radical. Y bueno, empieza por donde hay que empezar, podríamos decir. Empieza a hacer su filosofía por donde hay que empezar, por el principio. ¿Hay algo o no hay nada? Y obsérvese que este no es el problema del ser que formula Martin Heidegger. Martin Heidegger lo formula en términos de ¿por qué hay ser en vez de nada? Ahora, en esa formulación de Heidegger ya se presupone que hay ser. Parménides va un paso más atrás y se pregunta si hay ser. El problema de Parménides, ¿es o no es? También se puede formular de esta manera. ¿Es? ¿Hay ser? También se puede formular así, es lo mismo. Es lo mismo preguntar ¿es o no es? Que preguntar ¿es? Bueno. La cuestión es ¿qué es? ¿Y qué es lo que es el ente? Entonces, ese es el ente. Con esto se abre el segundo gran problema de Parménides, y es ¿qué es? Que lo podríamos formular así, de forma muy sintética y confundente, si uno no está sintonizando con los pensamientos que estamos tratando de alcanzar. El segundo problema de Parménides es ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué está incluido en el ser? ¿Qué es lo que es en tanto que es? ¿Cómo es lo que es en tanto que es? Eso lo podemos sintetizar diciendo ¿qué es? ¿Qué es? Tenemos qué es. Tenemos qué es. ¿Qué es una certeza? Pero ¿qué es? ¿Qué es eso que es? ¿Qué es lo que está encerrado en el ser? ¿Qué es lo que hace a la condición ontológica? Y bueno, de eso se va a ocupar en el fragmento 8. Y ven cómo encajan perfecto
el fragmento 2 y el fragmento 8. Si nos hubiera quedado el fragmento 2 y el fragmento 8, tendríamos como para hacernos una idea del pensamiento de Parménides. Como decía, los dos problemas principales de Parménides son: 1, ¿es o no es? 2, una vez que se respondió ¿qué es? ¿Qué es? Y este problema, que es confundente así formulado, o puede ser confundente, para mí no es confundente, yo entiendo perfecto qué es lo que pregunta Parménides cuando pregunta ¿qué es? Apunta a qué? A analizar qué es lo que está encerrado en el ser. ¿Qué es lo que está encerrado en el ente en tanto que ente? Con lo cual llegamos a lo que Aristóteles llama filosofía primera. El que inaugura la filosofía primera, el estudio del ente en tanto que ente, es, bueno, Parménides. Por eso Aristóteles le hace tantas reverencias, por más que no comparta nada con Parménides, ¿no? Más que el griego. Le hace unas reverencias impresionantes. Y Platón lo mismo. Y dice, y ya solo la mención de una vía queda. Y acá en griego usa la palabra mythos. Y dice, solo queda un mito. ¿Qué es? O sea, fíjense, es y no es son logoi, pero también son mitoi, son mitos. Con lo cual se evidencia que en la filosofía inicial mito y logos no eran cosas separadas como nos pintan en los manuales de filosofía antigua. Más complicada la cosa. Por el amplio campo semántico que tenían la palabra mito y la palabra logos en griego. Y esos campos semánticos se solapaban mucho y eran muy amplios, realmente. Entonces, a la hipótesis Parménides la llama mito. Y dice, y ya solo la mención de una vía queda, la de que es. Y en ella hay señales, sémata, que viene de sema, de donde viene semántica, de donde viene semiótica. Y bueno, sémata vendrían a ser señales, signos. Signos en un sentido no lingüístico, ¿no? Y en ella hay señales en abundancia. Aquí estas señales en abundancia que hay son las cosas que se desgajan de lo que es en virtud de ser. Las cosas que se contienen en lo que es en virtud de ser. Y en virtud de ser implica la exclusión del no ser. Porque recordemos, ¿es o no es? ¿Es o no es? Si es, no es. Y si no es, no es. Y esa certeza que estaba por detrás del problema inicial, eso no es, va a funcionar como mecanismo argumental para el desarrollo y la explicitación de los sémata del ser, de los signos o características del ser. Y el argumento, grosso modo, va a funcionar en estas líneas. Lo que es tiene esta propiedad. Si tiene esta propiedad, entonces no es. Luego no tiene esa propiedad. Y así sucesivamente se va a aplicar el argumento. Leamos. Que ello, en tanto que es, para que vean que el punto es el estudio del ser en tanto que ser, es ingénito e imperecedero. Lo que es ingénito e imperecedero. No tiene origen, no tiene final. Entero, homogéneo, imperturbable y sin fin. Y es que no fue una vez, ni será,
pues ahora es todo a la vez, uno continuo. Entonces, lo que es uno. No tiene origen, no tiene final, es entero, homogéneo, imperturbable, sin fin, y a su vez, la dimensión temporal no tiene sentido para él. Él es puro es. No hay lugar para fue, no hay lugar para será. Es puro es. Pues, ¿qué origen le buscarías? Una pregunta retórica. ¿Cómo y de qué habría crecido? Pues lo que no es no te dejaré decirlo ni concebirlo, pues ni enunciable ni pensable es el que no es. Acá vemos cómo se empieza a mostrar la trama argumental de Parménides, ¿no? ¿Qué origen le buscarías? ¿De qué habría crecido? No me digas que de lo que no es, porque eso no es. Y ese problema ya lo saldamos. O sea, saldamos aquel problema. No me invoques ahora el no ser para decirme que del no ser nació y creció el ser. No, ese movimiento conceptual está prohibido. Está prohibido por la propia estructura de los problemas. Eso no es. Si no es... es una vía eliminada, que es impensable, inefable, etc. Entonces, no se puede hablar de un surgimiento de lo que es a partir de lo que no es. ¿Y qué necesidad lo habría impulsado a crearse antes o después originado de la nada? Aquí se supone que Parménides apela de una forma novedosa a lo que se conoce como principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente es una cosa vieja como Parménides, pero que alcanza su formulación y su momento de gloria con Leibniz. El principio de razón suficiente lo que plantea es que, bueno, para todo acontecimiento hay una razón suficiente. Y si no hay una razón suficiente para un acontecimiento, entonces el acontecimiento no se da. Y ese es el punto. Esta segunda parte del principio de razón suficiente es lo que invoca Parménides. No hay razón suficiente para que lo que es haya aparecido antes o después. Entonces, no apareció ni antes ni después, no tiene origen. Esa es la conclusión. Así que es necesario que lo que es sea plenamente, o que no sea en absoluto. Claro, no hay término medio entre es y no es. Si es plenamente. Y si no es plenamente. Entonces, ¿es o no es? No hay término medio, no hay hibridación posible de los opuestos ser y no ser. Con lo cual vemos lo original de la concepción de los opuestos de Parménides. Y tan original y tan valioso que fue lo que quedó. Entonces, tampoco la fuerza de la convicción admitirá jamás que de lo que es nazca algo junto a él mismo. De lo que es no puede nacer algo, no puede nacer otra cosa, no puede nacer otro ser. Por eso el ser es único, porque no se puede originar de la nada, ni se puede originar del ser. Y no se puede originar del ser porque si un ser se originara del ser, ese ser en algún momento no sería, pero el ser es. Entonces no se originó de otro ser y entonces el ser es único. Por ello, ni nacer ni perecer le permite justicia, dique.
aflojando sus grilletes, sino que lo retiene. Es curioso que invoque a la diosa justicia para dar cuenta de una necesidad lógica, la necesidad lógica de no poder nacer o perecer. Probablemente sea un recurso poético y nada más. Y que en ese recurso poético esté apelando a que la figura de la justicia es sumamente poderosa, y por eso la justicia puede ponerle grilletes a lo que es y no permitirle ni nacer ni perecer. Pero vamos a ver que como justicia, que aparece sustantivado, aparecen otros personajes también míticos, como la necesidad, como la Moira, por ejemplo, también. Pero siempre van al punto de dar cuenta de una necesidad o de una imposibilidad. Entonces, parecerían ser recursos poéticos, porque tenemos que recordar que Parménides está escribiendo filosofía, pero en el formato de la poesía mítica y con los recursos de la poesía mítica. Con lo cual vemos que la distinción poeta-filósofo es borrosa en la filosofía inicial. Es borrosa. Y acá llegamos a un punto muy importante. La decisión, crisis, que también significa juicio, la decisión sobre tales cuestiones está en esto. Eso no es. O sea, la decisión acerca de si el ser es uno, de si el ser tiene pasado o tiene futuro, la decisión de si tiene origen o tiene fin, la decisión de si es imperturbable o perturbable, la decisión de si es entero o no entero, está en esto. Eso no es. Si es, entonces es imposible que no sea. Y si no es imposible que sea. Ahora, no es la vía de la verdad, porque no hay investigación posible que pueda transitar por allí, ni si fuera la vía de la verdad, habría investigación posible que pudiera transitar por allí. Con lo cual, como hay pensamiento, esa vía queda cancelada con un argumento muy parecido al del cogito. Mas decidido ya quedó, como necesidad, dejar una vía inconcebible e innombrable, porque no es verdadera. ¿Cuál? No es. De forma que la otra sea auténtica. Y es que, ¿cómo lo que es iba a ser luego? ¿Y cómo habría llegado a ser? Pues si llegó a ser, no es. Ni tampoco si va a ser alguna vez. Así queda extinguido nacimiento e inaudita destrucción. O sea, este es de Parménides, que es el ente, que es único, es puro es. No hay fue, no hay será. Por consiguiente no hay origen. Por consiguiente no hay destrucción. Por consiguiente no hay cambio. Por consiguiente no hay multiplicidad. Con lo cual vamos viendo cómo la ontología de Parménides se distancia de la física. El ente parmenidio poco tiene que ver con la fisis.
porque la física es múltiple. En la física hay generación y destrucción. En la física hay cambio. En la física hay tiempo. En cambio, en el ser, en el ente, no hay tiempo. No hay cambio, no hay generación, no hay destrucción, no hay multiplicidad. Entonces, tenemos una ontología que viene a ocupar el lugar de la física y que desplaza la física. Y es una ontología en sentido estricto, porque es un análisis del ser en tanto que ser. ¿Y cómo procede este análisis del ser en tanto que ser? De esta manera. Determinada característica. Si el ser la tiene, entonces no es. Ahora, es imposible que el ser no sea. Por lo tanto, el ser no la tiene. Y tiene la opuesta. Perdón, me perdí. El mecanismo argumental es más o menos el siguiente. Tenemos una cierta característica. Por ejemplo, ser destructible. Si el ser fuera destructible, entonces el ser no es en algún momento. Pero el ser necesariamente es. El ser no puede no ser. Por consiguiente, el ser no es destructible, el ser es indestructible. Pero nosotros vamos a ver que Parménides va a tomar al ser y va a tomar pares de opuestos. Va a tomar el par de opuestos destructible, indestructible, móvil, inmóvil, uno, múltiple, finito, infinito, y así. Y va a decir, bueno, este opuesto participa, el ser participa de este opuesto y no participa de este otro. Participa de este opuesto y no participa de este otro. Y siempre con el mismo argumento. Con el argumento de que si participara del otro opuesto, no sería. Pero el ser no puede no ser. Por consiguiente, participa del opuesto al que no participa. Y vemos cómo, de nuevo, aquí los opuestos aparecen como excluyéndose. Cosa que también es novedosa. Más si contrastamos con Heráclito. Y Heráclito, me animo a decir, es el gran interlocutor de Parménides. Si hay alguna evidencia de que Parménides discutió con alguien, ese alguien para mí es Heráclito. Y hay 2 o 3 pasajes que dan sustancia a esta hipótesis. Divisible tampoco lo es. Entonces tampoco es múltiple por la forma de la vida, por la forma de la divisibilidad. No es múltiple en el sentido de ser complejo. No. Vamos a ver que va a haber contradicciones, porque Parménides luego va a decir que tiene partes. Si tiene partes, ¿cómo es indivisible? ¿Cómo no es complejo? ¿Cómo no es múltiple? De hecho, Platón en el Sofista lo va a criticar por este lado. Divisible tampoco es, pues es todo él semejante. Ni hay por un sitio algo más que le impida ser continuo, ni algo menos, sino que está todo él lleno de ser. Así que es todo continuo, pues como es, toca con lo que es, mas inmutable, akíneton, kínesis es movimiento, akíneton es inmóvil, inmutable, mas inmutable en la atadura de cadenas poderosas, la metáfora de la necesidad, metáfora poética, está sin principio ni fin. Pues nacimiento y destrucción fueron desterrados muy lejos y los rechazó la verdadera convicción. Pistis. El concepto de pistis es importante en Parménides. Luego lo vamos a estudiar. Ahora
estamos tratando de alcanzar el corazón de la bestia. Después vamos a ver que hay muchas cosas que adornan y se articulan con esto y hacen el todo mucho más complicado, pero primero esto y después vamos a ver todo lo demás. Hay una epistemología parmenidia, hay una metodología parmenidia, que eso lo vamos a estudiar en las reuniones que vienen. Digo, algo de la metodología parmenidia ya hemos venido viendo. El énfasis en la lógica. El énfasis en la oposición como lógica, ¿no? Manteniéndose lo mismo y en lo mismo, yace por sí mismo y así permanece firme donde está, ¿no? El ser está como inmutable, imperturbable, inamovible. Es como una pirámide absoluta temporal. Imagínense la forma más concreta de lo sólido, de lo inmutable, de lo inamovible. Eso es el ser. Sí, querías decir algo. Preguntar, ¿lo asocia con el arjé? El concepto de arjé es el concepto de origen. El arjé es el origen, el principio. Y esto puede interpretarse en términos temporales, como lo hacen los físicos milesios. Por ejemplo, en el sentido de lo primero, de lo que nació todo lo demás. Puede interpretarse en un sentido ontológico, como es el caso del fuego en Heráclito, donde el fuego es arjé no porque haya estado antes que todo lo demás y de ello haya nacido todo lo demás, sino porque todo lo demás siempre termina surgiendo del arjé y termina retornando en ese arjé. O sea, es principio en un sentido causal más que causal temporal. Y después está el principio, la forma de entender el arjé, que es la de Platón, cuando habla de que el bien es el arjé de todo. Como ustedes recordarán, en la alegoría de la línea, ¿no? Cuando habla del principio no hipotético. El principio no hipotético es el bien y es el principio de todo, dice Platón. Dice, es el arjé de todo. Bueno, entonces, en ese contexto platónico, arjé tiene otras connotaciones. Olvídense del tiempo. Sí está la connotación causal. Sí es causa, pero no en el sentido de que estuvo antes y luego el efecto, no. Porque es una idea y las ideas platónicas se parecen mucho al ente parmenidio en el sentido de que para ellas no hubo, fue, no hubo, no hay será. Hay es. Porque como son inmutables, no tiene sentido hablar de tiempo en relación a ellas. Al sustraerlas del cambio, de un modo u otro, Platón sustrae a las ideas del tiempo. Y él se va a dar cuenta de eso, o por lo menos va a explicitar que se da cuenta de eso, recién en el Timeo. Pero no importa, porque ese pensamiento de que las ideas no están en el tiempo, en el sentido en el que las cosas ordinarias de la física están en el tiempo, es un pensamiento que está desde el principio en la teoría de las ideas. Con lo cual podemos hablar de tiempo como eternidad y tiempo como sucesión, etc. Entonces la física está en el tiempo como sucesión y las ideas están en el tiempo como eternidad. ¿Y qué es esa eternidad? Bueno, es un eterno presente. Y eso hace sentido con respecto a las ideas en virtud de su inmutabilidad. Bueno. Manteniéndose lo mismo y en lo mismo, yace por sí mismo y así permanece firme donde está. Todas estas formas de hablar son como muy platónicas. Si esto lo dijéramos de una idea platónica,
cerraría. Para que vean, Platón llama padre a Parménides en el Sofista. Llama padre a Parménides. El concepto de ente de Parménides da las bases del concepto de ente de Platón. Y el concepto de ente de Platón es el concepto de idea. La idea es el ente, el toón. El toón, el ente de Parménides, da en muchos aspectos la base para el concepto de toón, que es el concepto de idea, en la metafísica de Platón. Por ejemplo, en el aspecto de que, bueno, el ente no tiene origen, no tiene comienzo, mejor dicho, no tiene generación, para ser más precisos. Pues sí, la idea platónica tiene origen en el bien, tiene principio, tiene su causa en el bien, pero no tiene comienzo, no hay generación, no aparece un día, no, siempre estuvo. A su vez, la idea platónica es indestructible, es inmutable, es única en su especie, no hay dos ideas de lo mismo, no hay dos ideas de belleza. En eso se parece con el ente parmenidio. Sí, es claro que hay una ruptura porque en Platón hay muchos entes, mientras que en Parménides hay uno. Y eso hace a una diferencia más fundamental todavía. Y es que el ente parmenidio, en definitiva, se caracteriza por ser ente y nada más. Es lo que podríamos llamar un ente incualificado, o un ente cualificado solo como ente, como lo quiera mover. Mientras que en Platón el ente siempre es un ente cualificado, no es solo ente, es ente y algo más. Es, por ejemplo, bello o feo. Pero en Parménides lo que caracteriza al ente se desprende de su condición de ente y se resume en su condición de ente. Por eso, todo lo que nosotros estamos examinando ahora no es nada más ni nada menos que el desarrollo de la hipótesis es. El desarrollo y análisis de la hipótesis es. Eso es el fragmento 8. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es? Es. Bueno, a eso va. Entonces, estamos recorriendo los rasgos de lo que es en tanto que es y que se resumen en su condición de ser. A lo que iba. La idea de belleza, por ejemplo, no es solo ente, además de ente es bella. En cambio, en Parménides el ente es solo ente. No es cualificado, digámoslo así. No es cualificado. Tiene características, pero esas características se desprenden de su condición de ente. Entonces están como encerradas en él. Es un poco, si se quiere, soso el ente parmenidio, porque es ente y nada más. Y no podría ser algo más, porque lo otro del ente es el no ente. En el esquema lógico parmenidio, ¿no? Lo que sea. Claro, en el esquema lógico parmenidio. Entonces, bueno, ese es un camino cerrado, que el ente participe del no ente. Yace por sí mismo y así permanece firme donde está, pues la poderosa necesidad, con mayúscula, ananke, lo mantiene en las prisiones de la atadura que lo encierra por ambos lados. Y es que no es lícito que lo que es sea incompleto, o sea, que carezca de algo. Porque si hay carencia, hay no ser. Pues no está falto, ya que en caso de estarlo, todo le faltaría.
Aquí la lógica es, eso no es, no hay término medio. Entonces, si eso no es, entonces el ente no tiene carencias. O si tiene carencias, no es. Pero como es, no tiene carencias. No está falto. Y acá viene un pasaje que es muy extraño que esté aquí, pero bueno, así nos llegó. Y es sobre el pensar y la hipótesis de que algo es o la hipótesis de que es. Dice, así que es lo mismo pensar y el pensamiento de que algo es. En griego dice, déjeme un minuto, tauton esti noein kai esti noema. Lo mismo es el pensar y el pensamiento de que es. ¿Y esto qué quiere decir? Que solo se puede pensar que es. Que solo se puede pensar la hipótesis es. Cosa que nosotros ya sabíamos. Porque él nos lo había dicho antes en el fragmento 2. Lo que no es no se puede pensar. El pensar solo puede transitar por la vía de la hipótesis es. Pero acá da un argumento a favor de que pensar es el pensamiento de que es. Y de que en definitiva solo se puede pensar que es. Después, como vamos a ver, Parménides va a ir más allá y va a decir que el noein es lo mismo que el ser. En el fragmento 3. Aquí dice, noein, pensar. Y recuerden, noein no es un mero pensar. Es el pensar del nous. Y cuando hablamos del pensar del nous, hablamos de algo muy, muy serio epistemológicamente hablando. Es un pensamiento que aprende. Es un pensamiento que captura. Es un pensamiento que conoce en un sentido fuerte. Que comprende, si se quiere. Entonces, no puede haber noein de lo que no es. Solo puede haber noein de lo que es. Pero ¿qué pasa? Si hay noein y lo que es único y se caracteriza solo por ser, entonces ese noein es el ser. Y el noema, el pensamiento de ese pensar, es la propia cosa pensada que se piensa a sí misma. En fin, pero eso lo dejamos para las reuniones que vienen. Son sofisticaciones que no debemos dejar pasar por alto porque son muy importantes. Sigo leyendo. Así que es lo mismo pensar y el pensamiento de que algo es. Pues sin lo que es, en lo que está expresado, no hallarás el pensar, que no hay ni habrá otra cosa fuera de lo que es. Acá hay como una especie de argumento para la hipótesis de que es. Porque si hay pensamiento, tiene que haber ser. Porque el pensamiento se expresa en el ser. Y por eso pensar es lo mismo que pensar que es. Y este pasaje es raro como está puesto acá, intercalado acá. Ustedes tienen este material, ¿verdad? Tenemos las fotocopias que... Claro, está. Sí. Tienen este material. Perdón, ¿qué fotocopia? En la clase. Bueno, él no la dio, pero formó parte del curso. Claro. Sí. De hecho, yo busqué por que lo agarré y se ve que me olvidé ponerlo al poema. Yo lo agarré al poema, pero no lo puse. Lo busqué ahora. Está bien. No, está como intercalado porque después habla de otra cosa que no tiene mucho que ver con lo anterior. Dice, pues la moira, acá de nuevo con mayúscula, y moira es un concepto muy complicado en griego, entre los griegos. En una de sus dimensiones, que tiene que ver con lo humano, la moira es lo que nos corresponde, la parte que nos corresponde, la parte que nos corresponde.
Es como cierta delimitación, y bueno, uno está ahí, y eso es lo que nos corresponde. Esa es la libertad de movimiento que tenemos. Transgredir esos límites es lo que los griegos llaman hibris, y es la versión griega de la noción de pecado. Y tiene que ver con trascender la condición humana y alcanzar lo divino. Entonces, la moira es ese límite de lo humano que hace a lo humano y que en tanto límite es normativo, porque transgredirlo es robar. Es robar lo que no nos corresponde, justamente, lo que está como prerrogativa del Dios. Y bueno, y acá habla de la moira, que también tiene vinculación con el concepto de destino, sí. Pero como decía, tiene esta idea de, bueno, de lo que corresponde, como fuertemente ligada a la idea de dique, de justicia, ¿no? De lo que es justo para el hombre. Bueno, lo que es justo para el hombre es esto. Si lo trasciende o transgrede, hibris. Y ahí lo que se viene es el rayo de Zeus en la cabeza. Porque los dioses, y esto es una discusión, los dioses son celosos de sus prerrogativas. Son muy humanos. Son celosos de sus privilegios. Entonces, cuando el hombre quiere alcanzar lo superior a lo humano, despierta el celo, la ira de los dioses, y ahí, bueno, agárrate. Y decía que esto se puede discutir porque, grosso modo, en la ética griega hay dos modelos. Está el modelo de, bueno, conócete a ti mismo, conoce lo que es ser humano y mantente en ese límite, cuidándote de la hibris. Y esta es una tradición. Y la otra tradición, que es opuesta, es busca la semejanza con lo divino, todo lo que sea posible. Entonces lo divino es el modelo, y como modelo es normativo, y uno en el aspecto ético de la existencia lo que tiene que hacer es tratar de ser la copia más perfecta que pueda de ese modelo. Estos modelos están en contradicción, por lo menos en principio. Yo creo que Sócrates lo sintetiza, pero eso lo estudiaremos cuando estudiemos Sócrates. Yo creo que Sócrates logra una síntesis de estas dos tradiciones enfrentadas de la ética griega antigua, prefilosófica, si se quiere, prefilosófica, mítica. La ética del énfasis en el cuidarse de la hibris, del énfasis en mantenerse dentro de la moira humana, versus la ética del Dios como modelo. Y el enfrentamiento pasa porque, bueno, si el Dios es el modelo, uno naturalmente a lo que aspira es a algo más que lo humano, ¿no? ¿Se entiende el conflicto de las dos tradiciones? Bueno. Pues la moira lo arrojó, o sea, le puso una cadena para que sea total e inmutable. Hulon. Y de nuevo Akineton. Por tanto, será un nombre, será un mero nombre, se tiene que entender así, será mera palabra, todo cuanto los mortales convinieron, creídos de que son verdades, que llega a ser y que perece, que es y que no es, que muda de lugar y cambia de color resplandeciente. O sea, todo eso que los hombres convinieron acerca del ser, que nace, que perece, que es y no es, que cambia de lugar, que cambia de color, etc., son solo nombres, son solo palabras. Claro, porque los mortales, vamos a ver, no van por la vía de la verdad, porque tienen un nous descarriado. Y en buena medida ese nous está descarriado porque está demasiado aconsejado por la lógica heraclitiana. Un pequeño paréntesis.
Es Alberto, ¿no? Alberto Bernabé. Es increíble como aquí en varía la traducción. Sí, porque son de momentos distintos. Supongo, sí, claro. Y viste que la gente cambia. Acá dice Ado, pues el Ado. En vez de la Moira. En vez de la Moira. Está bien. Va en la línea de lo que decía Gabriela, ¿no? Sí. Es muy complicado el concepto de Moira. Muy complicado. Se tendría que traer gente que se especializa en poesía griega y eso no. Pues bien, como hay una atadura extrema, de nuevo un símbolo, el ser está encadenado, está atado, está arrojado. Completo está por doquier, parejo a la masa de una bola bien redonda. O sea, es parecido a una esfera perfecta. Acá la conexión con Genófanes, que pensaba al dios como esférico, según la tradición. Desde su centro equilibrado por doquier, pues que no sea algo mayor ni algo menor aquí o allí es de necesidad, ya que ni hay algo que no sea que le impida alcanzar lo homogéneo, ni hay algo que sea de forma que haya de lo que es por aquí más, por allí menos, pues es todo inviolable. Y es que igual a sí mismo por doquier se topa consecuentemente con sus ataduras. Y aquí terminamos. En este punto te doy fin al discurso y pensamiento fidedignos en torno a la verdad. Y hasta aquí es lo que vamos a trabajar hoy. Y dice, el verbo que usa es pauo. Entoi soy pauo, piston logon, hedenoema, anfis, aleceies. En esto detengo el logos confiable, el logos y el noema, el pensamiento confiable, anfis, en torno a la verdad, aleceies. Detengo. En vez de... Aquí el traductor se juega, porque el verbo es pauo, y pauo más bien significa interrumpo, en vez de doy fin. ¿Me explico el matiz? Ceso, dice. Por ahí va más. En este punto ceso el discurso, el pensamiento. Claro, pero acá dice doy fin, como si no hubiera nada más que él pudiera decir. Pero en realidad, si uno consulta el texto en griego, dice detengo. Podría seguir, pero aquí paro. Y creo que hay una diferencia relevante entre... Fin es como que no tengo más nada para decir. Claro, entre una cosa y la otra, ¿no? Entre dar fin a algo y entre detener o interrumpir la presentación de algo. ¿Por qué la diosa detiene allí su exposición de la verdad bien redonda? En fin, es una cuestión para especular. Pero lo cierto es que lo que dice es que en este punto interrumpo el discurso y el pensamiento confiable, piston, en torno a la verdad. Entonces, la problemática inicial fundamental de Parménides ¿es o no es? No es una hipótesis inviable, no se puede investigar, no se puede conocer bajo esa hipótesis. Es un camino trunco. Entonces, la otra hipótesis es la correcta. Se hace la transición de hipótesis a tesis. Tenemos una aporía inicial, eso no es. Y en esta aporía inicial, ambas hipótesis son igualmente válidas, pero se elimina una y entonces se hace la transición de hipótesis a tesis. Resulta ser una tesis después de la eliminación de la otra hipótesis. ¿Ven
Hay en juego cuestiones metodológicas aquí. Entonces, luego de que es pasa de hipótesis a tesis, el problema es, ¿qué es? ¿Qué está encerrado en es? ¿Qué engloba es? ¿Qué resume es? ¿Qué caracteriza a lo que es en tanto que es? Y aquí se abre la ontología de Parménides. Entonces, me parece que un punto importantísimo a destacar es que el ente parmenidio no tiene pasado ni futuro, no fue ni será. No registra la dimensión temporal, porque de otro modo no sería. En la medida de que no está en el tiempo, no se genera ni se destruye. A su vez, nada se puede generar de él. Por lo tanto, es único y es total. A su vez, como no registra la dimensión temporal, es inmutable. Y después, otra cosa que Parménides destaca es que es homogéneo. Es homogéneo. Porque todo él está lleno de ser. Parejo por doquier. Y por eso es semejante a una esfera perfecta. Con lo cual, Parménides abandona la equivalencia entre ser y fisis. Porque el ser parmenidio, evidentemente, no es fisis porque no hay multiplicidad, no hay cambio, no hay generación y destrucción, etc. Pero no abandona la concepción del ser como material y espacial, en definitiva. En definitiva, el ente parmenidio sigue teniendo propiedades materiales y espaciales. Y por este lado lo va a criticar Platón. Porque si es como una esfera, entonces tiene partes. La parte de arriba, la parte de abajo, es divisible. Y todo eso hace entrar en contradicción a Parménides. Porque Parménides dice, no hay multiplicidad, por lo tanto no tiene parte, es indivisible, etc. Y quiero subrayar que en este segundo problema que podemos sintetizar en la fórmula ¿qué es? O ¿qué es lo que es en tanto que es? El mecanismo argumental general es: si lo ente tiene esta propiedad, entonces no es. Ahora, el ente no puede no ser, por lo tanto no tiene esta propiedad y tiene la contraria. Ese es el mecanismo argumental. Si el ente fuera destructible, entonces en algún momento no sería. Pero lo ente es, por lo tanto es indestructible. Y ese argumento es el que se repite. Después, para cuestiones puntuales, se invoca otros argumentos de otro tipo, como por ejemplo el argumento que involucraba al principio de razón suficiente. Y ese argumento decía algo así como esto: lo ente no es generado, porque no hay razón suficiente para que se generara antes o después. Entonces, como pueden ver, a la problemática inicial de Parménides, eso no es, subyace la certeza de que eso no es. Esto es, de que es y no es, son cosas alternativas y excluyentes.
lo que podríamos llamar una instancia del tercero excluido. No hay término medio. Eso subyace al problema. Si no, el problema se desbarata. Porque si resulta que es posible es y no es, no tiene sentido el problema eso no es. ¿Me explico? El problema eso no es. Tiene sentido en la medida que las dos cosas rivalicen, se excluyan. Ahora, Parménides elimina la hipótesis no es. De lo cual resulta que la hipótesis es la tesis. Se sale de la aporía. Estábamos en una aporía, eso no es. Se sale de la aporía por la vía de la eliminación de la hipótesis no es, y eso determina la transición de la hipótesis es a tesis, con lo cual se resuelve la aporía inicial. Esto para que vean cuestiones metodológicas que luego van a tener resonancias. Aristóteles va a decir las aporías, cosa como esta que plantea Parménides, son el método de la filosofía. De ahí parte la filosofía, de las aporías, en el libro 3 de la metafísica. Entonces, ahora, eso no es. También es el mecanismo argumental del análisis del ser que hace Parménides. Entonces también está presente allí. Porque como lo que es, y entonces no es, de eso se sigue que no es destructible, que no tiene origen, que no es mudable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Con lo cual quiero llamar la atención sobre el hecho de que el supuesto eso no es, funciona como estructura de sentido del problema inicial de Parménides y funciona luego como corset lógico del desarrollo del examen del ser en tanto que ser. Entonces, resumiendo, la verdad es que es. ¿Y qué es lo que es? Es el ente. El ente es único, el ente es el todo, el ente es atemporal, por lo tanto el ente no tiene origen ni tiene fin, por lo tanto el ente es inmutable. A su vez, el ente es homogéneo e indivisible. A su vez, el ente es semejante a una esfera perfecta. Podríamos decir, es una esfera perfecta. Con lo cual, el ente parmenidio sigue siendo algo espacial, material. Es una especie de plenum de materia, donde no hay vacío, porque no hay no ser. Es un plenum de materia, pero es un plenum inmutable. Y no hay nada fuera de él. Por eso es extraño que tenga una forma el ente. Pues si tiene una forma, parece que tiene que haber una afuera, ¿no? En fin, ese es un problema de Parménides. Pero lo que sí es importante es que Parménides, rompiendo con la equivalencia entre ente y physis, de paso rompe con la epistemología de la sensación, con la epistemología que le da valor a la sensación. El valor que Parménides le va a dar a la sensación, el valor epistemológico que Parménides le va a dar a la sensación, es nulo. Porque el ente no es sensible.
es un noema. Es un contenido de noén. Es inteligible. Digo, no lo dice, pero está dicho de una forma o de otra. Y bueno, por aquí creo que podemos dar lugar a las preguntas. Esto creo que resume la problemática fundamental y la doctrina fundamental de Parménides. Luego lo demás se agrega a esto, pende de esto. Pero creo que esto es la problemática fundamental y la doctrina fundamental de Parménides. Y creo que también se explicitó el mecanismo o los mecanismos de producción de esta doctrina y de solución de estos problemas. Entonces, bueno, doy lugar a las preguntas. Tómense su tiempo, no hay apuro. A mí me quedó, quedé media ahí perdida en el tema de cómo es que es material, porque el ente es semejante a una esfera perfecta, es una especie de plenum de materia inmutable. No hay nada fuera de él, y ahí es, si tiene una forma, claro, debería haber algo exacto afuera. Eso es lo que hace el concepto eso de materia. Eso es una paradoja. Claro, pero de ahí se desprende el concepto... No. Yo digo que es material y que es espacial porque Parménides le atribuye características que le implican eso. Como límite. Entre ellas está la forma. Claro. Eso introduce una paradoja, pero bueno, es una paradoja de Parménides, no nuestra. ¿Cómo podemos salir de esa paradoja? Y bueno, no sé, mi imaginación, que capaz que no es la mejor consejera, es imagínate un punto que se expande esféricamente de forma infinita. ¿Infinito? Infinita. Infinita y pero de no una forma infinito ese griego que está mal, ¿no? O sea, en el sentido que no tiene fin. En el sentido que no, que imagínate un punto, un punto esférico. No sé si los puntos tienen sentido decir que sean esféricos, me parece que no tiene sentido decir que sean esféricos, pero bueno, imaginémonos un punto esférico y que esto se expande, es así, y ocupa todo, el todo. Bueno, eso es. Claro, está. Eso es el ente parmenídeo. Ocupa el todo. Imagínate un punto que se va como expandiendo equilibrada y proporcionalmente sin perder la forma esférica y que se desarrolla tanto que ocupa todo. Entonces el propio espacio tendría forma esférica en este hilo de pensamiento. Y así, de esa forma, puede ser que deje de sonar a sin sentido la idea de que el ser tenga forma a la vez que no haya una fuera de él. Porque si el espacio mismo es esférico, y aparte, cabe decir que el espacio es el ente, porque no hay dos cosas, no hay más de una cosa, hay una, hay el es. Ustedes tienen que hacer el camino de ida y vuelta entre el principio y el fin de la argumentación. Todo lo que hay es el es. O sea, hacemos ese análisis, pero después tenemos que volver al principio y entender que en definitiva hay una única verdad. Y esta verdad es. Luego se puede analizar, etcétera, pero eso es un análisis de eso. Por lo tanto, no es algo que tenga autonomía. Bueno, la clase que viene vamos a empezar a estudiar
a Parménides de una forma más convencional, con la ganancia de tener este recorrido hecho, que nos va a dar, creo yo, espero yo, un mejor calado. Yo quería hacer este experimento para ver cómo nos resultaba a ustedes como estudiantes y a mí como docente. Creo que va a ser bueno. Creo que esta estrategia es buena. O sea, ir directo al medio de la cuestión en vez de ir desde el principio hasta el final en una forma lineal, no, hacer una especie de salto al medio de la cuestión y después sí hacer el camino del principio al final. Porque si no ya maneja el medio, maneja el mecanismo más interno del reloj. Ya después de entender cómo funciona el reloj, es más fácil. Resumiendo, creo que el problema fundamental de Parménides es eso no es, a esto responde que es, y luego el problema siguiente de Parménides es qué es, que lo podemos resumir así. Yo creo que le hace justicia a Parménides, es decir, que su segundo problema es qué es, qué significa ser, lo podemos expandir, qué está encerrado en que algo sea, etcétera. Pero me parece que la forma más parmenidia de formular este segundo problema es ¿qué es? ¿Qué sémata tiene el ser? Y resulta que estos son el carácter de ingénito, el carácter de indestructible, el carácter de atemporal, el carácter de inmutable, el carácter de total, ¿no? Y de esto va a resultar que, por ejemplo, Platón resuma la ontología parmenidia en esta frase: el todo es uno e inmóvil. Así va, ¿no? Y a su vez Platón va a resumir la física heraclitiana diciendo: todo fluye y nada permanece. Panta rei caeuden menei. Todo fluye como si fuera un río. ¿Ustedes estuvieron en las clases de Heráclito? Sí. No, de acá no. De acá no. Yo les recomiendo. Pero no, las teníamos. Pero está el audio. Sí, si quieren lo pueden comprar. Yo se los vendo a 200 pesos. Yo lo tengo. Los tenés, tú sí no, tú no. No. Bueno, pero fuiste a las clases. Aquí dedicamos 3 clases a la ontología de Heráclito y una a la epistemología y teología. Parece también raro que hable de los límites y por otro lado lo encierra todo, ¿no? ¿Perdón? Y por otro lado lo encierra todo. Digo, no puede haber otra cosa por fuera, pero sin embargo habla de los límites. Sí, también por ejemplo la moira, la dique, sí. La necesidad. Como que si hubiese algo más grande que lo domine. Por eso son recursos poéticos, sí, etcétera. No nos olvidemos que el hombre está descubriendo la lógica, está inventando la lógica, más acá o más allá. Digo, siempre el tema de quién inventó qué se puede discutir, ¿no? Pero que en la historia de la lógica Parménides tiene un lugar de primer orden, creo yo que está fuera de discusión. O no sé de qué estamos hablando. Bueno, Sergio, ¿preguntas? No particularmente esta parte, supongo que cuando vengamos más adelante esta parte que era como el principio de Parménides. Sí, fue un salto, lo que traté de que lográramos fue un salto al medio de la cuestión, ¿no? Que creo que aparte es algo que como que lo había más o menos entendido y preparado tanto por las clases y después para Antigua, o sea, con lo que claro. lo había
aunque vos no lo habías planteado como tema para el parcial, igual, además con lo que tenía de teórica más lo que tenía de antigua, lo tuve que igual que tratar de asimilar para el parcial de antigua, que además... Pero este approach que estoy ensayando, ¿les parece buena idea? Sí. A mí me parece buena idea. Está bueno, insisto, ¿no? O sea, en este caso es justo más o menos como por ahí, más o menos tenía, no te digo claro, pero conocido. Claro. Conocido y... No, este approach de saltar primero al medio de la cosa... Es más fácil entender. Y después ir desde el principio hasta el final de forma lineal. Ya conociendo la sensación positiva es esa, que algo así como agarrar el libro y decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de este problema. Y claro, lo desarrollamos. Si llegara a ser un spoiler, ¿no? Pero, claro, no. Pero, pero ¿de qué habla? Y mira, el problema es esto. O sea, la problemática de Parménides y la doctrina fundamental de Parménides es esto. Después hay muchas cosas que, como vamos a ver, complejizan la cuestión y la hacen mucho más interesante, y ahí vamos a ver que Parménides es un pensador más influyente de lo que creemos. Bueno, pero por algo Platón lo nombra, Aristóteles lo nombra. Padre. No, bueno, más allá de eso, ¿no? Eso ya sería darle más mérito aún, pero... El libro 5 de la República, como traté de mostrar en clase, es una especie de calco y de adaptación de lo que plantea Parménides. Si gente como esa lo toma, no puedes excluirlo. O sea, si alguien tenés que ver para atrás de Sócrates y de Platón, a quienes, bueno, los que nombran ellos seguro, ¿no? Claro. Como mínimo. No, y es un pensador, a ver, hay algo que Nietzsche llama el pensamiento salvaje. Que de esto habla, ¿podés pasar? Sí. Sí, por eso. De esto habla en Así habló Zaratustra, etc. Bueno, si hubo uno que ejercitó el pensamiento salvaje fue Parménides, ¿no? Es un pensamiento salvaje, porque es pensamiento en el sentido de que va para adelante con todos los mecanismos de la lógica, y es salvaje porque arrasa con todo. Voy a ver si encuentro... ¿Dónde está eso? No sé dónde. Sí sé en qué obra, pero no sé en qué parte de mi biblioteca está. Un pasaje de Russell. ¿Bertrand Russell? Sí, que dice que, bueno, que los griegos se embelesaron tanto con la razón que... Bueno, Russell precisamente... Se embelesaron tanto con la razón y con la certeza geométrica, en particular habla, que llegaron al límite de pensar que la fisis era una apariencia, como Parménides, ¿no? Para Parménides la fisis va a ser una apariencia. Con lo cual se abre otro problema, porque tenemos el ser, el no ser y la apariencia. ¿Qué es la apariencia? Bueno, Platón da una respuesta de eso, pero Parménides no. ¿Qué estatuto ontológico, si se puede hablar de ontología de la apariencia, tiene? La apariencia es algo que queda como en el aire. No queda como en Parménides. Eso, pero como no verdad, como... Queda como lo que parece. Exacto. Tado kunta. Parménides habla de tado kunta. Tado kunta son las cosas que parecen, las cosas de las que tenemos doxa. Ustedes recordarán, Platón en el libro 5 de la República dice, bueno, episteme se corresponde con ser absoluto. No ser absoluto se corresponde con ignorancia. Lo intermedio entre el ser y el no ser es la fisis, y le corresponde algo intermedio entre la episteme y la ignorancia, y esto es la doxa. Y lo intermedio entre el ser y el no ser, bueno, es una apariencia, no es real, pero no es irreal. Es algo intermedio entre lo real y lo irreal. No alcanza a ser real, pero tampoco alcanza a ser irreal. Y ese esquema lo calca de Parménides. En Platón cierra más. Más técnico. Pero también porque Platón
si se quiere, es menos coherente con las premisas de Parménides. Porque Platón como que reifica el no ser absoluto. ¿Cómo que qué, perdón? Reifica el no ser absoluto. Al punto de postular un intermedio entre el ser y el no ser absoluto. ¿Me explico? Sí, sí. Al decir, bueno, hay esto que es intermedio, bueno, entonces el no ser absoluto está reificado. Eso no es Parménides. Claro, pero el precio que tiene que pagar Platón para tener un concepto de apariencia que más o menos funcione y cierre, es reificar el no ser absoluto, y eso es antiparmenidio. Claro, es antiparmenidio. Pero bueno, en fin. Y con eso se relaciona la gran transformación que tiene el pensamiento de Platón en el sofista. Porque en el sofista, Platón trata de volver a las premisas parmenidias de excluir del ser de forma absoluta el no ser entendido como lo contrario del ser. Con lo cual borra de su esquema ontológico la idea de no ser absoluto y se desdibuja la idea de la física como algo intermedio entre el ser absoluto y el no ser absoluto, y entonces en el sofista tenemos una transformación radical de la ontología platónica. ¿Cuánto dura? Yo diría que poco, porque en el Timeo Platón vuelve al esquema viejo de República 5. Entonces, bueno, es complicado discutir qué oficialidad tiene la transformación de la ontología platónica en el sofista. O fue un ejercicio de... Claro. Yo creo que vamos por ahí, porque además hay que agregar que el protagonista, la voz cantante en el sofista, no es Sócrates, y eso no es menor. Es un extranjero de Lea. Claro, cuando es Sócrates es algo como más, o sea, más pensado, ¿no? O sea, como... Es Platón. Es Platón. Sí, sí. Cuando bueno. Platón pone a otro a dirigir la conversación y a plantear doctrina, es como que no se sabe muy bien si atribuírselas a Platón o si es más bien un experimento o algo por el estilo. Pero bueno, eso lo veremos más adelante cuando estudiemos Platón. Ya vamos a llegar, eso va a llevar como 25. Sí.